Buenas noches, queridos hermanos. No sé si tú alguna vez te has preguntado el motivo o la razón por la cual hay matrimonios que asisten a la iglesia, que están dentro de la iglesia, que escuchan la palabra, pero en la intimidad de su hogar se encuentran alejados o peleados y no surge un proceso de sanación. No sé si alguna vez te has preguntado también de por qué hay algunos hermanos que tú viste que el Espíritu de Dios les tocó y empezaron a servir al Señor en la iglesia con un corazón honesto y sincero, pero pasó el tiempo y se fueron y como que abandonaron la fe. Jóvenes que asistieron durante mucho tiempo, durante también algún tiempo, escucharon la palabra, pero de pronto no estuvieron más. ¿Y por qué hay otros que se quedan en la iglesia y siguen perseverando? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de que hermanos, hombres y mujeres que siguieron durante muchos años el camino del Señor, al final se desviaron o se perdieron? ¿Qué sucede? ¿Qué nos puede suceder a cualquiera de nosotros? ¿Por qué sucede esto? Y espero en el Señor, sé que el Señor hoy nos va a responder a esa pregunta, nos va a cuidar con su palabra para mostrarnos cómo debemos comportarnos o qué debemos hacer. Te doy gracias, Señor, por este momento. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, de que nos hables a nuestro corazón. Solamente tú nos puedes convencer de pecado, de que necesitamos arrepentirnos, de que tu justicia, de que tu palabra, Señor, es la luz para nuestras vidas, de que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias, Padre Santo, porque sé que vas a obrar en nuestras vidas, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. En Lucas capítulo 13, versículo 22 y siguientes dice: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Cuando le preguntan a Jesús si son pocos los que se salvan, Jesús les respondió: Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La salvación es por gracia. Dice en Efesios 2, versículos del 8 al 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero la fe que uno pueda tener en que somos salvos por gracia, siempre se muestra por obras, por mis obras, por lo que yo hago, por cómo yo me comporto. Se muestra en los frutos que una persona hace, si realmente tiene fe. ¿Y qué es lo que pasa, pero? Dios nos dice, Jesús nos dice que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta.
seguir a Jesús. Y Él lo dice muy claro, porque así es nuestro Dios. Es claro y no nos lleva a ninguna confusión. El camino del Señor es con esfuerzo. Dice el diccionario, es emplear gran fuerza física o moral con algún fin determinado. El camino del Señor es hacer un gran esfuerzo para cambiar nuestros corazones de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos dice que es correcto, que es vida, que es verdad, frente a lo que el mundo, nuestra carne y el enemigo nos dice de que es bueno o lo que es malo. Necesita un esfuerzo en nuestro corazón, necesita un esfuerzo para cambiar y renovar nuestra mente. Por eso Jesús nos dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entrar por la puerta angosta es entrar a unirnos a Jesús y hacerle caso en lo que Él nos dice que es lo correcto y lo bueno. El otro día llevábamos una consejería con mi esposa, un matrimonio joven, que su principal problema era los celos, por esto de los teléfonos, los mensajes y tanta cosa. Y le decíamos al esposo, ya no puedes tener amigas, tu amiga es tu esposa, a ella es la que te tienes que unir, porque Dios dice, Jesús dice, que el adulterio no solamente procede de la unión física, sino de que si ya deseas en tu corazón a una mujer extraña, ya has adulterado. Son palabras duras, son palabras fuertes, son palabras muy profundas que dice el Señor en relación al adulterio y nos lleva directamente al corazón de la persona. Y es verdad, todo adulterio siempre nace en el corazón de una persona. Y después llega a lo físico si es que continúa, pero siempre nace en el corazón de una persona. El no matar nace del corazón de una persona, el querer matar a otra. Y después recién la realiza. Entonces son palabras duras, son palabras profundas, pero ese es el camino que nos lleva a la vida y no a la perdición. Y para eso necesitamos esforzarnos, para eso necesitamos creer, esforzarnos porque cuesta, porque estamos llenos de pecado, porque necesitamos cambiar nuestra forma de ver el matrimonio, por ejemplo, o el noviazgo, de no fornicar, de abstenerse. El mundo dice otra cosa, pero Dios dice otra, y para eso necesitas un esfuerzo. Necesitamos hacer un esfuerzo para leer en la madrugada o en un momento especial, encontrarme con Dios y leer su palabra, aunque yo no la entienda. Necesito un esfuerzo para asistir a los cursos donde me enseñan la palabra. Necesito hacer un esfuerzo. Por eso Jesús nos dice, esfuércense para entrar por esta puerta y vas a hallar, dice el Señor, todo el que pide, recibe, todo aquel que llama, se le va a abrir la puerta, porque qué padre le da a sus hijos malas dádivas, y ustedes que son malos les dan buenas, como yo no les voy a dar. Entonces el Señor en este camino, cuando tú entras por esta puerta, por este camino que parece difícil, que es difícil, Él siempre nos va a ir guiando. Y esto es un mandato de Dios. No existe posibilidad de decisión por parte de nosotros. Porque después dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois.
Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Es decir, el hecho de que asistamos, de que formemos parte de la iglesia, que hagamos servicio, no significa que el Señor nos conoce, no significa que ya estamos salvos, porque Él dice: hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? En Deuteronomio 32, del 1 al 6, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Es decir, Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dicho que cuando alguien nos hiera, debemos perdonar. Y eso requiere un esfuerzo. ¿Y cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Debo perdonar a mi esposa o a mi esposo. Debo perdonar a mi hijo o a mi hija. Debo perdonar a mi padre o a mi madre. Debo perdonar al pastor, a mi hermano. Eso es lo que Dios nos pide, lo que Dios nos ordena, lo que es correcto, lo que nos va a llevar a la vida y lo que nos va a mantener en el camino de la salvación. Dios nos dice: no codiciéis, no deseéis lo ajeno. Eso requiere un esfuerzo, requiere orar y pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos cambie nuestro corazón, que agradezcamos en todo momento por lo que tenemos. Dios nos dice: no robar. Dios nos dice: descansar un día a la semana. Pero tengo que hacer descansar. Ese es el camino recto. Ese es el camino de salvación. Dios me dice: orá, porque sin mí nada podéis hacer. Esa es la llovizna sobre la grama, las gotas que caen sobre la hierba. Esa es nuestra roca. Ese es el mandato perfecto. Pero yo no hago. Yo no me quiero esforzar. Yo no quiero perdonar y nunca voy a perdonar, pues en Cristo tienes que perdonar aquello que dijiste que nunca vas a perdonar. Porque si no, así dice la palabra, hacedores de maldad, generación perversa. Dice en Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En mi propia opinión yo tengo razón, en mi propia opinión yo sé que esto es así y que no es de otra manera, pero la opinión de Dios sobre la forma de cómo criar a nuestros hijos, la opinión de Dios sobre la forma en que yo debo ganar mi sueldo y tantas cosas, es diferente. En Mateo 3:7 dice: generación perversa, dice Juan Bautista, hagan frutos de arrepentimiento. Hermano querido, hermana querida, frutos de arrepentimiento. Cada día uno ha cometido tantos pecados, uno ha hecho tantas cosas que no son del agrado de Dios.
Y cada día hay que arrepentirnos y cambiar. Traté mal a mi esposa, injustamente. Me dejé llevar por la ira y no logro cambiar, Señor. Ayúdame a cambiar. Esfuerzo, reconocimiento, examinarse dentro de uno. Cuando sucede esto, estamos entrando por la puerta estrecha, pero por camino de vida. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sed salvos de esta perversa generación. Arrepentíos y bautícese. Arrepentirnos y en fe acercarnos a Jesús. Es tan difícil arrepentirse. Es tan difícil pedir perdón cuando nuestro orgullo ha sido lastimado. Es tan difícil no tener esos pensamientos de mal cuando alguien nos ha dañado injustamente. Pero también hay que considerar que nosotros dañamos injustamente. No somos santos. Nosotros hablamos injustamente. Juzgamos injustamente y nos arrogamos lo que Dios solo puede hacer. Somos impacientes. Escuchamos la palabra y nos olvidamos. Pero eso requiere un esfuerzo para cambiar. En 1 de Juan 1-9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y miren lo que Jesús dice cuando se vaya a cerrar esta puerta estrecha. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Quién es el primero en el reino de Dios? El que pide perdón, el que se humilla, el que ama a pesar de que no ha sido amado o correspondido, el que reconoce, el que busca la voluntad de Dios y sufre como lo hizo nuestro Señor, el que se esfuerza. Jesús nos dio un gran ejemplo. En 3 años cambió al mundo porque caminaba, porque se esforzaba, porque no tenía descanso y dice que se apartaba y oraba. Esforcémonos, queridos hermanos, en seguir a Jesús, porque el camino a la perdición tiene una puerta ancha y es un camino ancho, fácil. Es fácil olvidarse de lo que Dios te ha pedido. Mañana lo voy a hacer. Es fácil hacerse a que no pasa nada en el hogar cuando tú sabes qué tienes que hacer. Es difícil pedir perdón si es que tal vez no recibas una respuesta. Pero el Señor sabe. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. En Juan 11, versículos 17-27 dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Cuando Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le respondió y le dice: Tu hermano resucitará. Marta le responde: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y después Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le había dicho: Yo sé. Y todos sabemos, queridos hermanos, lo que Dios nos dice en su palabra. Todos escuchamos esa palabra y sabemos. Pero Jesús nos pregunta: no es suficiente saber, sino tú tienes que creer. Es muy diferente saber las cosas a creer que eso es verdad. Yo debo creer, porque en su palabra lo dice así, porque Él es el único camino y esta palabra ha salido de su boca, de que debo esforzarme. No es suficiente que yo sepa que debo esforzarme, sino debo creer y hacer de que debo esforzarme en cumplir lo que Jesús me ha dicho en su palabra. Por eso, querido hermano, querida hermana, esfuérzate para entrar por la puerta estrecha. Ve a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta al Padre. Pídele fuerzas, pídele su espíritu y pon tu mejor esfuerzo, porque Él va a hacer lo demás. Si tienes que pedir perdón, ve y pide perdón. Si tienes que tener paciencia, ten paciencia en el Señor y ten gozo. Si tienes que cambiar algo en tu vida, esfuérzate en cambiar, porque Él te va a ayudar, porque Él te va a guiar, porque vas a dar pasos, porque Él conoce tu corazón. Te queremos pedir, Señor, que nos des un corazón esforzado, que nos levantemos, Señor, cada vez que caigamos, que creamos que tu palabra es la verdad, Señor, que tú eres la verdad, que tú nos has enseñado cómo vivir, qué desear, qué pensar, Señor, que no seamos confundidos por nuestra religiosidad, sino nos acerquemos a ti y busquemos agradarte, Señor. Contigo nada es imposible. Aquello que parecía muerto, Señor, resucitará. Aquello que parecía no tener vida, va a tener vida en ti, Señor. Haz que nos esforcemos en aumentar nuestra fe. Haz que nos esforcemos en conocer tu palabra, en orarte, en pedirte. Impúlsanos con tu Espíritu Santo, Señor. Te clamamos como aquel Padre. Ayuda a nuestra fe, Señor. Ayúdala. Te damos gracias porque hoy nos has hablado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás guiando nuestras vidas
y que aquellas obras que tú has predispuesto se realicen en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están enfermas, por sus familiares, ponles paz en el corazón, fe en ti, confianza en ti. Y sobre todo, Señor, que se cobijen en esa roca fuerte que eres tú. En el nombre de Jesús, amén.